Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal están ustedes? Otra semana más aquí en Radio Faro. ¿Qué tal están? ¿Tú qué tal estás, Dieguito? Bien, yo creo que bien. Vamos, o sea, disfrutando de la vida. Tenemos que dejar de contar chistes antes de empezar el programa, porque siempre empezamos muertos de la risa. Total. Es que nos encanta. Hoy el tema está... Hoy el tema también es uno... Está muy bien, está muy bien. Sí. Además, con este tema me enteré yo de algo que no sabía. Yo vivo en Telde. Entonces, para lo que me interesa soy de Telde, pues me interesa soy de Carriza, porque nací en Carriza. Y Telde tiene obispo, que está ahora en Rumanía. O sea, todavía se nombra el obispo de Telde, por el Vaticano. Y son estas cosas de la colonización que uno dice... O sea, ¿cómo es que el obispo de Telde ejerce como nuncio apostólico, o sea, como embajador del Vaticano en Rumanía? Se creó hace siglos ese nombramiento y lo han seguido nombrando. ¿Tiene que venir a Telde? ¿No tiene que venir a Telde? Bueno, no, pues por esto no tiene que venir a Telde, porque aquí nunca ha venido el obispo de Telde, pero nunca, ni el primero. Pues nada, porque es la historia de Canarias esta semana, es puta. Porque aparte de que los obispos se prestan mucho al puterío, eso que no le quede la menor duda a nadie. Tengo una amiga que ya lleva años jubilada ella y le gusta mucho, Conchita. Hola Conchita Pedrero. Y le gusta mucho el podcast. Y me contaba una de estas semanas que nos vimos en un duelo, que dice que le ha dicho a sus nietos que hay un podcast, que lo oiga y tal. Y cuando digo, ¿cómo se llama el podcast? Dice, la historia puta de Canarias. Dice, abuela, dice, no te fíes del nombre, que está muy bien. La abuela todavía es más tolerante que los nietos. Dios mío, esto pasa. Qué tiempo. Pero ¿por qué es hoy puta? Porque aparte de explicarles cómo es que el obispo de Telde acaba en Rumanía, que eso pues lo van a entender durante el proceso, les queremos hablar de una cuestión muy interesante, que es el Principado de la Fortuna, el país que pudo ser Canarias. Esto, para los indepes que nos escuchen ahora mismo... Se nos escapó una oportunidad. Total. Pero encima, bueno, hubiéramos estado gobernada por un obispo, seríamos sería una teocracia, tampoco nos mira, ser independiente para ser una teocracia mejor. Total. Que además, porque pasaron cosas, porque primero pero antes de obispado la idea era ser principado, gobernado por una dinastía. ¿Qué dinastía? La dinastía de la Cerda. De la Cerda con C. O sea, de lo que ustedes están escuchando. ¿Qué es esta locura? Porque claro, ¿qué es esto de Canarias, Principado, monarquía? O sea, a lo Mónaco, básicamente. Sí, Principado. Sin casino, o sí, quién sabe, nunca sabe cómo hubiera sido la historia. Si hubiéramos terminado igual como Las Vegas o como esto, ¿cómo se llama? Como Mónaco. Todo esto es algo que ha estado en el olvido durante bastantes siglos, la verdad, porque fue una historia que se rescató en 1960. La rescató el historiador Romeo de Armas, que fue el que descubrió de repente que a mitad del siglo XV, o sea, en 1400 y tanto, Canarias ya tenía su obispado. ¿Su obispado dónde? En Telde. La fuente de esto, en este caso, es la evangelización luliana del obispo de Telde por José García Santos, OFM, que aquellos que les gusta que sean friquillos así del mundo de la iglesia dirán OFM, Orden de los Frailes Menores. Exacto, porque nosotros aquí no discriminamos la fuente, la pillamos de donde sea. O sea que José García Santos era de la Orden de los Franciscanos. Orden de Frailes Menores. Frailes Menores. Sí. Frailecillos, Frailito. ¿Cómo empieza o de dónde sale todo esto? Pues bueno, le hemos pillado a la época primigenia de Canarias, digamos, en textos europeos, porque Canarias ya estaba vida de antes, un cacho antes, pero le hemos pillado cariño en estos primeros capítulos. En concreto, todo esto empieza en 1342, que hay una expedición de mallorquines a Canarias que parece que llega a oídos del Papa en aquella época, en el siglo XIV. ¿A qué papa? Clemente VI. Que el Clemente VI de repente... De Clemente no tendría mucho. No, porque vamos... No era como su propio nombre indica. No, porque claro, o sea, nosotros que tenemos la imagen del Papa, pues del líder del cristianismo católico, jefe de Estado de un microestado, pero no, en aquella época, o sea, antiguamente el Papa era jefe de Estado de su propio Estado, y si se apuntaba a conquistador y a colonizador, el primero, básicamente. Claro. Y Clemente dice, que ahí están esas islas, pues para nosotros.
¿sabes? Y el 15 de noviembre de 1344 hace una ceremonia en la que nombra a Luis de la Cerda, o también se le conocía como Luis de España, que era el bisnieto de un rey castellano, de Alfonso X. Como era parte de la familia real, incluso llegó a ser embajador en Francia y llegó a ser representante, además, por las cosas de la vida de los vínculos europeos, representante de Francia en la Santa Sede. A este punto, pues recibe... Una carambola. Sí, total. Recibe del Papa Clemente VI el título de Príncipe de la Fortuna. ¿Qué era la fortuna? Básicamente, pues el territorio que se conocía como las Islas Afortunadas, que eran esas islas para la mente de los europeos recién descubiertas, ya les digo, de recién nada, porque los pueblos canarios llevaban ya desde, se cree, entre el siglo I y el siglo III, ya llevaban viviendo en las islas. Pero bueno, le da el título de Príncipe de la Fortuna con derecho a cetro y corona, o sea, con los símbolos de poder en aquel momento de tú vas a ser el líder de este territorio. ¿Y por qué le da el Papa este título a un infante de Castilla? Pues porque, según la doctrina jurídica cristiana del momento, el Papa era el señor de todas las tierras de infieles que no estuvieran bajo otra tutela. Y ellos consideraban que aunque Canarias tuviera... No era cierto. No era cierto, porque Canarias tenía su sistema de gobierno, tenía sus propios... O sea, hemos visto en las crónicas de la conquista como cada isla tenía sus propios reyes o líderes. Pero sí tenía razón que fuéramos unos infieles. Pero eran unos infieles. De la religión cristiana. De la religión cristiana. Aquí también tenía su propia religión. Pero bueno. Que además todo esto es muy arbitrario, porque es como, bueno, Turquía, los otomanos unos infieles, pero reconocemos su gobierno de infieles, ¿no? Pero Canarias no le voy a reconocer su gobierno, entonces los conquistamos. Que cualquiera se metía con los turcos, amigos. También, ¿verdad? Porque estaban repartiendo una de leña. O sea, un imperio a quien le interese la historia bélica, el imperio otomano da, pero para reventar mucha gente. Entonces, por la cara, dice, tú vas a ser el príncipe de este territorio porque como papa le encarga la misión de extender el cristianismo, que esa era además una de las ideas que tenía el papado en aquella época, de yo te reconozco como gobernante monárquico de este territorio para que me los conviertas a todos en cristianos. En buenos cristianos. En gente decente. Lo hace a través de una bula en la que nombra al muchacho de la Cerda príncipe de Canarias. ¿Y qué más cosas se plantean en esa bula? Bueno, pues esto nos lo cuenta Carmita. Bueno, pues en esta bula papal se nombra a 11 islas, que la voy a leer porque salvo la primera, las demás, pero sé. La primera es 11 islas, Canaria, Ningaria, Pluviaria, Capraria, Junonia, Embronia, Atlántica, Esperidum, Cernet, Gorgona y otra que ellos ubican en el Mediterráneo que se llama Galeta. Que dice también Pati, por la cara. Sí, o sea... no sé por qué. Y estos son los nombres que le dio Plinio el Viejo en el siglo I, aunque muchos dicen que esos nombres se refieren a Madeira y Azores, o sea que nadie sabe dónde están, ni cuál es cuál, ni nada, nadie sabe nada, nadie sabía nada sin se acierta. Ahí están y ahí te las doy, ahora búscala. Su misión. Ahora, pero te las doy no siendo mía, sino que ahí te doy y tal. Y el Papa pide a cambio de la ocupación de esas islas que se le pague, fíjate tú qué cara más dura, que se le pague 400 florines cada año, 400 florines de oro cada año el 29 de junio. Si el pago se retrasaba 4 meses, sería excomulgado el señor de la Cerda, y si se retrasaba otros 4 meses, el principado volvería al Vaticano. Que digo yo, nunca lo fue, pero él dijo... ¿Qué para qué? Si no, nada. Entonces, el 11 de diciembre, un mes después de que fuera nombrado el príncipe de Fortunia, el Papa manda bulas a Castilla, a Aragón y a Portugal pidiendo apoyo. Esto sí que es tener cara, O sea, yo por mi cuenta y riesgo me hago de esto y además tú y tú me tienen que ayudar. Y entonces, el 23 de diciembre de ese mismo año le pide apoyo a Francia, al Principado del Delfinado, que de ahí vienen los de los delfines, hoy... no delfines animales, sino los delfines que eran herederos del rey Sol en aquel momento de la corona en Francia, francesa. como una cosa así como un principado, como el principado de Asturias, el rey, o sea, la heredera no solamente es heredera de la corona en España, sino además princesa de Asturias. Pues una cosa así, que era esto, el principado del Delfinato era la zona de la región de los Alpes en Francia, a la reina Juana I de Nápoles y a Génova, que era donde estaba la pasta, no era bobo el Papa. De estas cartas hubo quejas, por supuesto, de Castilla y de Portugal, que le dijeron, oiga usted,
que todos nos hemos quedado de acuerdo en que esa zona del Atlántico es la esfera donde nosotros podemos conquistar. ¿Qué hace usted metiendo mano ahí? Era el Hijo de Dios, el representante de Dios en la tierra, Hijo de Dios, el representante de Dios en la tierra. Claro, Para mí. Es que a mí estas son las cosas que me maravillan, ¿no? De como yo por la cara me adquiero el derecho a conquistar ese territorio y te sale otro que dice, no, perdona, por la cara me lo había adquirido yo antes y ya habíamos acordado que por la cara, mi cara era más bonita. Era que sí, hemos hecho un acuerdo por la cara que dos míos. Pero bien llegado a un acuerdo, casi él saltándoselo. Sí. Entonces, pero ¿qué pasa? Que el Papa ni puñetero caso. Diego, ¿qué hizo el príncipe de la Cerda? Que me encantaría saber qué fue lo que hizo después de todo esto. Este guirigay, que ya se está montando el guirigay. Luis, ¿qué pasa a ser? Luis I de la Cerda. Sí, bien. Que el nuevo nombrado príncipe de la fortuna decide hablar con aquellos que el Papa le mandó la misiva. ¿Con quién habla? Con Génova, y con Génova, por lo visto, llegan a un acuerdo de que les darían armas. Claro. Génova tenía, pues claro, una potencia económica muy, muy fuerte en ese momento. Además, consigue con el Delfinado, o sea, lo del Delfinado fue justo antes de que se integrara con Francia, pero un par de añitos antes fue esto. Sí. Del Delfinado consigue que le prometiera una escuadra de gente para poder ir a la conquista del territorio. Esto es la conquista Frankenstein, trozo de cada uno. Total. Y 2 años después de que se haya nombrado príncipe de la fortuna, por las cosas de Palacio van despacio, en 1346, se entrevista con Pedro IV de Aragón. Del que obtiene barcos y víveres para salir desde Cerdeña, porque Aragón estaba antes de la unión de las dos coronas de Castilla y Aragón, en la zona de influencia de Aragón era el Mediterráneo, que ellos por ahí era donde hacían sus conquistas. Esto ya por si quieren investigar un poco más, pues, por ejemplo, Sicilia fue parte de la corona de España justamente por la influencia de Aragón y Nápoles, por la influencia de Aragón en esos territorios, que luego acabaron todos heredando lo que les contamos en el otro capítulo, que Carlos I tenía medio mundo y medio mundo estaba hasta el coño de Carlos I. Pues eso. Pues de aquí vienen todas esas cosas. Básicamente. Y por su parte Clemente él estaba motivadísimo, o sea, y seguía moviendo hilos y seguía embulado, porque empezó haciendo budas a tutiplén. Bulas a tutiplén y con un montón de cuestiones. Por ejemplo, poder celebrar la Eucaristía en modo portátil. Ahí es donde lleves tú el barquito que puedan hacer. Porque claro, vamos a expandir el cristianismo y no, pero no va a haber iglesia. No, esto es modo portátil. Luego el primer donde tú quieras hacer una misa. Exacto. Luego con la obligación de construir una iglesia cuando pudieran, pero mientras tanto, cualquier cacho de arena es válido. Con el atril aquí y la Eucaristía aquí. Y se equiparaban las indulgencias de aquellos que participaran a los de las cruzadas. O sea, ¿qué pasa? Que esta es todavía una época en la que hay cruzadas y la idea de las cruzadas para poder atraer gente era, que tú has matado no sé cuánto, has hecho todo lo que no debes de hacer, has deseado a la mujer de tu vecino, o sea, has cogido los 10 mandamientos y te los has saltado por el forro. No pasa nada, que tú te metes en una cruzada y se te perdona todo. Sí. Aparte de que había derechos de cruzada, como era a quedarse con todo lo que podían robar. Que claro, que era... Eso era uno de los derechos, ¿no? Entonces, la idea de Clemente era volver muy atractiva la conquista de Canarias a ojos europeos y a todos aquellos que murieran durante la conquista se les absolvía de todos sus pecados, que esto en esta época es algo súper importante, porque estamos hablando de una época, la Edad Media, en la que, por ejemplo, el que se te perdonen todos tus pecados para ascender al cielo era súper, súper importante. Sí, se lo creían de verdad, Claro, y que ocurría que si tú tenías una muerte, o sea, la muerte repentina era, por ejemplo, uno de los mayores miedos sociales, porque entonces nadie te perdonaba. Claro, pues te morías sin el sacramento de la extrema unción. Exacto. Todavía me acuerdo. Entonces, si el Papa te daba la bula de no, si aquí te mueres de repente durante esta conquista no pasa nada, vas a ascender, es como, vale, o sea, me estás asegurando, es un seguro de muerte, digámoslo así. Y a ojos de la gente era como, ¡wow! Sí, lo más grande. Claro que es eso, quitarte esa mochila de encima. Total. Esto para que sean curiosidades, por ejemplo, una de las creencias en la Edad Media con San Cristóbal, por eso hay mucho San Cristóbal por ahí, es que, o sea, imágenes, perdón, es que si tú veías a San Cristóbal te protegía de morir de muerte repentina ese día. No que si tuvieras una enfermedad terminal o no es que te salvara, sino, vale, hoy no va a pasar nada extraño de que yo, me caiga una piedra encima y me muera. Por esta creencia que tenían, básicamente. Pobre San Cristóbal. Qué culpa de... Por empleado. ¿Salió adelante todo este proyecto de crear el Principado de la Fortuna, una monarquía aquí en Canarias al estilo europeo feudal en ese momento? Pues no. Luis de la Cerda muere sin haberse embarcado al Atlántico. Por no llevar San Cristóbal. Exactamente. Y además,
sin haber conseguido apenas apoyo. Aquí se nos está, para los que nos estén escuchando solo, Carmita se acaba de persignar. Carmita. O sea, que ustedes la han escuchado hablando de todos los temas eclesiásticos. Por eso me persigno. Pero vamos. No sea que me muera ahí mismo sin poder confesarte. A emoción. Hay debate de si Luis de la Cerda muere en 1346 o 1348, pero vamos, murió ahí mientras buscaba apoyo y consiguió pocos apoyos en realidad. No hizo mucho, su título lo hereda Luis II, su hijo. Mía. O sea, hemos tenido dos príncipes de la fortuna en Canarias que no pisaron. Sin enterarnos. Sin enterarnos. Si no vinieron para acá. Y sin haber Prefiero pisado tú la la tierra. historia que se monta la gente. Total, absolutamente. ¿Y este hombre, Luis II, hereda el título para algo? Pues no, para nada, para mierda, porque no hace nada reseñable tampoco. Y el Papa Clemente dice: ¿y yo para qué nombro los de la Cerda príncipes? Si no. Si son como su nombre indica, el apellido, como su propio apellido indica, son todos de la No Cerda. sí, me sirven para nada, pero bueno, ¿se rinde el Papa Clemente VI, Carmita? No se rinde, pero ya está medio loco. Entonces él dice: vamos a ver, ¿cómo me enteré yo de todo esto? ¿Cómo me enteré yo de que había Canarias por los mallorquines? Luego, la solución tendrá que estar en Mallorca. Mira como los alemanes. Y se enfoca ahí. Y el 15 de mayo de 1351, unos mallorquines piden una bula para ir a Canarias con los privilegios de las cruzadas que dijimos antes, que eran los privilegios de poder, robar, matar, esclavizar y quedarse con todo lo que encontraba. Y con el periodo, esta gente iba con el objetivo de evangelizar. En el grupo que salió de Mallorca, habían 12 personas canarias, no sé si todos hombres o mujeres, esclavizadas, que habían sido convertidas al cristianismo y le habían enseñado catalán. Entonces el rey de Aragón, por su parte, les asegura que se podrían llevar alimentos. El rey de Aragón, ¿por qué hizo esto el rey de Aragón? Porque así iba metiendo el cuña en Canarias y se adelantaba a Castilla y a Portugal, a la conquista que les tocaba a los otros dos. Sí. Dice, bueno, yo viento ahí la cuña dándoles de comer y dándoles comida y dándoles barco. Y que se acuerden de mí. Efectivamente. La expedición esta es muy posible que se llevara a cabo y que llegaran a Telde. Por eso, de ahí viene todo el cuento que vamos a hacer ahora. Fue un intento de evangelizar sin usar armas. Ya habíamos hablado de esto en otro capítulo anterior, de estos mallorquines que llegaron, efectivamente. El Papa, pero bueno, el 7 de noviembre de 1351, de una bula, el Papa nombra como obispo de las Islas Afortunadas a un fraile mallorquín llamado Bernardo. Porque al Papa lo mismo le da tener un príncipe, que no lo tenía, porque uno se murió y el hijo no pasaba por aquí, como tener a un obispo. Porque cuando tú quieres colonizar, a ti te da igual lo que sea, sino que mande, que tenga autoridad y que mande, que tampoco le sirvió de nada. Pero bueno, que Clemente VI se muere en 1352, el obispo le vuelve a salir rana como el príncipe de la Cerda sí. Y en 1354 se traslada a Cerdeña sin haber hecho el viaje aparentemente. Porque esto, o sea, el obispo y los mallorquines que fueron en barco van por líneas separadas, ¿eh? Sí. Que lo lógico hubiera sido nombrar obispo a uno que va en el barco, pero no, o sea, ¿para qué? No, pero claro, bueno, que en el barco lo que había era... Bueno, sí, había frailes, o sea, uno de los frailes como Bernardo podía haber sido nombrado obispo. Pero nada, Y se acaba aquí el obispado de la fortuna, Diego. No, o sea... Porque este hombre se fue para Cerdeña. Y allí se muere. Pero en el Vaticano son unos cabezudos. Si algo han demostrado es que a día de hoy siguen siendo un estado, el estado más pequeño de todo el planeta. Y sigue siendo estado. Pero siguen siendo estados. O sea, esta gente tira para adelante. Viene el siguiente papa, Inocencio VI, que como su antecesor, su nombre no indica cualidades de persona. En este caso. Y este decide, pues bueno, voy a nombrar un segundo obispo de las Islas de la Fortuna. En este caso, Fray Bartolomé. Que no se sabe bien, pero se cree que era una persona de Aragón, o sea, dentro del mismo territorio de influencia mallorquines, Corona de Aragón, seguían moviéndose por ahí, pero poco más se sabe del segundo obispo de las Islas de la Fortuna, aparte de que se murió sin tocar Canarias. Pero claro, es que esto estaba tan lejos. Esto estaba tan lejos. Y pasa el tiempo y llega 1369 y llega otro papa. Sí que ha pasado el tiempo. El Papa Urbano V, que a mí me encantaría que los papas urbanos fueran todos urbanistas, pero tampoco. Sí.
Una cosa no tiene nada que ver. ¿Tú sabes que el patrón de los ingenieros de obras públicas es Tomás de Aquino? Podía haber sido Urbano V. Un urbano cualquiera. Total. No, Santo Tomás de la Calzada, No, que digo, bueno. el patrón es Santo Tomás de la Calzada. Mira, es muy pertinente. Ya, pero también Urbano V, pero bueno, sí. ¿Qué hace Urbano V? Pues nombra a otro fraile como obispo, a Fray Bonanat Terini. Y en este caso, aquí ya hay un cambio muy interesante. No es obispo de la Fortuna, no es obispo de las Islas Afortunadas, es obispo de Telde. O como diríamos, gente, o aquí, obispo de Terde. De Terde. De Terde, básicamente. ¿Qué sabemos Como de...? diríamos aquí ¿dónde? En Terde. De Terde para abajo. Sí, okay. A mí es que me encantan muchas cosas de Gran Canaria. Una de ellas es Terde, otra es el Borso y otra es el Yogul. O sea, El yogur. el cambio del Yogul. Yo escucho a mucha gente aquí que dice Yogul. Yogul. Ah. A ver si de repente ahora me van a decir todo el mundo. No, puede ser que hay gente que lo diga. Y clipe. Pero claro, los cambios RL, que son cambios que compartimos además debido justo a la colonización con territorios del Caribe. Sí. Estos cambios de letra. Pero bueno, volviendo a lo que es historia y dejando la lingüística de lado. Nos enrollamos con cualquier cosa. Sí, ¡Se lo acaba que el sea, tiempo! nos encanta. ¿Qué pasa? O sea, es muy interesante que se le llame obispo de Telde porque en este caso significa que algo pasó con los mallorquines que hablamos anteriormente, o sea, algo Sí. de conocimiento llegó al mundo del papado sobre esta ciudad de Telde. Este hombre, aunque no pisa Telde, dicen, bueno, pues el obispo Urbano V también cabezudo, dice, venga, otro obispo nuevo de Telde, Jaime Ulcina, 1392. ¿Y qué ocurre con este obispo? Que este obispo ya sí fue el último obispo de Telde de toda esta línea, digamos, que hay registrado. Había estado anteriormente en Marruecos, entonces daba como esperanza de, bueno, coño, quizás llega. Qué cerco. Ahí, a nada. Pero lo único que se sabe es que entre 1400 y 1411 estuvo viviendo en Zaragoza y que allí se murió tranquilamente al lado de la Pilarica. Claro. Y que pasó 3 pueblos de que... O sea, básicamente, aunque hay mucha falta de documentación, la teoría más plausible es que ningún obispo de Telde pisó nunca. Ni Telde, ni la isla de Gran Canaria, ni el archipiélago. Básicamente. Pero el obispado existió. Ahora, eso sí, el hecho de que existiera el título de obispo de Telde da indicio de que la expedición esta de los mallorquines tuvo cierto éxito o algo pasó con ella. ¿Qué pasó, Carmita? Bueno, mientras es posible que durante 40 años, durante los 40 años, durante los 40 años que llegaron los primeros mallorquines, digamos, que partieron en 1351, esa gente se asentaran en Telde. O sea, llegaron en 1351 y estuvieron 40 años. Eso es lo que se sabe más o menos por indicios. Hay indicios de que pueden haber comerciado también con otros mallorquines, otros aragoneses y con sicilianos. Incluso hay una teoría de que fueron ellos quienes dejaron la figura de la Virgen de la Candelaria en Tenerife, en algún viaje que hicieron. Y hay textos posteriores donde se afirma que celebraron misa en cuevas de la Aldea y de Arguineguín. Pero no hay ninguna evidencia de que evangelizaran a nadie. De hecho, hay bulas en las que se nombraron a los siguientes obispos, que es donde se decía que los canarios seguían sin evangelizar. Que claro, toda esta expedición de los mallorquines, como puede haber existido, pero es agarrado con pincitas todo lo que... Claro, y venían a evangelizar. Acuérdense ustedes que decíamos al principio que venían a evangelizar y por lo visto no pudieron. No podemos afirmar al 100% que estuvieran, pero sí hay indicios de ellos. Y se sabe que en 1393, el año 1393 es el supuesto año en el que se pone fin a los 40 años que esa gente estuvo en Canarias. Por lo visto desapareció rastro de esta gente, no se sabe bien cómo, pero se supone, pero se sospecha que el desencadenante fue un ataque de una expedición peninsular que fue bastante trágica, o sea, bastante salvaje. Esclavista. Sí, bastante salvaje. Cuando llegaron, agarraron a los mallorquines porque les parecían que eran sus iguales, pero se sabe que mataron a 13 frailes echándolos a la cima de Ginamar. Esa cima de Ginamar. Esa cima de Ginamar, lo que tiene que ver ahí dentro.
En fin, Dieguito, ¿qué pasó con el Principado y el Obispado de la Fortuna? Pues básicamente desde el papado vieron que no tenía ningún sentido mantener ni un principado ni un obispado inexistente, que no llegaban de ninguna manera, y además ya estamos nosotros Qué manera de perder el tiempo. Una manera de perder el tiempo, sí. Y el dinero. Porque finales del siglo XIV fracasan todos los intentos del Vaticano, y ya a principios del siglo XV, o sea 1402, empieza la conquista normanda con apoyo de Castilla. Entonces ya es como, pues nada, el Vaticano perdió el papado, perdón, perdió la carrera, pero sí, por goleada directamente. Entre otra cosa porque no tenía brazo fuerte que mandar, no tenían posterior a de Telde. Que fue, ahora se sabe que fue posterior de Telde, pero se creía que había sido el primero, que es luego cuando se va con la conquista de Canarias, es el obispado que se traslada de Lanzarote a Gran Canaria, y en Gran Canaria ya se convierte en el obispado de Canarias, que es el obispado que duró hasta que hubo división provincial. Aquí no solo hubo división provincial en Canarias entre las dos provincias, sino también entre los obispados. Sí. Porque hoy en día el obispado de Canarias es La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, y el obispado nivariense es la otra provincia, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. ¿Desaparece el título de obispo de Telde para siempre, por siempre, para jamás? Bueno, es que ustedes nos escucharon al principio descojonándonos porque no desaparece. Hay un señor en Rumanía que es el obispo de Telde, que no es terdense, pero sí. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que el Romeo de Armas saca la info a la luz en 1960, y desde el Vaticano dicen ¡wow! O sea, dice, ¿cómo se nos ha podido escapar esto a nosotros? Total. Con lo que controlamos la historia. Con lo que les gusta un título nobiliario, porque al final obispos son parte de la nobleza eclesiástica. O sea, con lo que les mola a ellos. Entonces Pablo VI en 1900... Bueno, que los cardenales se llaman príncipes de la iglesia. Sí, claro, es que esto a ellos les da la vida. Pablo VI, el Papa, en 1969 decide recuperar el título. ¿Y a quién se lo da? A William Akin Carew, o como se pronuncia el nombre de este canadiense, que fue nombrado obispo de Terde sin haber pisado Terde. Y fue nuncio es como llaman los del Vaticano a sus embajadores. O sea, cuando escuchan el nuncio apostólico en España, es en realidad el embajador del Estado del Vaticano en España, exactamente. Y fue nuncio, o sea, embajador en Ruanda, Burundi y Japón. Todos puntos cardinales que quedan a media hora de Telde, como sabe como sabe todo el mundo. Y además hizo viajes diplomáticos a Grecia, Chipre y Jerusalén. Eso lo queda más cerca. Sí, total. O sea, a mí es que me encanta. En Chipre viene de repente el obispo de Telde de Canadá, ¿sabes? Estas cosas súper locas. Y muere en 2012 sin aparentemente que nosotros tengamos ninguna documentación de que haya pisado Canarias. Que vino de vacaciones como algún canadiense por un crucero. Bueno, había estado en África. ¿Para qué queremos que venga también aquí? Que tiene que también que ir a las islas del continente. Es que no, lo tenía, estaba en todos lados. Todo Ruanda y Burundi, bastante hizo el pobre. Muere en 2012, y luego ¿qué pasa? Que estaba el papa anterior a la hora, justo Francisco I, que ya pues está muerto. Ahora viene la risa, espérese. Pero en 2013 Francisco I pues se ilumina y dice, ¿qué obispado de Telde ni qué obispado? ¡Arzobispado, hombre! Le subimos la categoría. Arzobispo, que mola mucho más, ¿sabes? Que venga, hombre, que no se respire pobreza. Nunca. ¿Y a quién nombramos arzobispo de Telde? A Giampiero Gloder, que tu nombre Giampiero... Gloder. Pero total. Un italiano, y además que diplomático del Vaticano, que este señor sigue vivo. Y digo, yo tengo ahora la teoría de que capaz que el arzobispado de Telde se va a convertir en un título de embajadores vaticanos, ¿sabes? Madre mía. Es que estas son las cosas de la colonización de... Y las cosas de la iglesia. Y de la iglesia, o sea, que se mezclan las cosas que nunca nadie con ese título ha pisado ese archipiélago, pero vamos a seguir manteniéndolo y vamos a seguir que siguen sin pisar las islas. Si cobra a peso los nombramientos, igual cobra a peso los nombramientos. Ni idea, pero vamos, por lo que sabemos, Giampiero es fiel seguidor de la tradición de que un arzobispo, obispo, príncipe de la fortuna, de Telde, lo que sea, no pise Canarias. No tenemos, o sea, es que me ha mandado en Google poniendo Canarias al lado del nombre de esta persona. Podría estar en cualquier isla, fíjate.
Y no, Estuviera estado más cerca sí. que estando en Burundi. Pero vamos, actualmente es nuncio apostólico en Rumanía y Moldavia y básicamente pues tenemos al arzobispo de Telde, pues de embajador del Vaticano, todos sitios que no sea Telde. Esta era para reírnos, nos apetecía, les habíamos prometido el capítulo diciendo que era una historia muy interesante porque es una historia... Es una historia que retrata perfectamente lo que es una colonización. Total, porque además de una forma ridícula, porque tú dices, toda esta historia de Principado de la Fortuna, Obispado de Telde, ¿afectó a Canarias en algo? La verdad es que... Fíjate batalla que se tenían ellos entre manos y mientras tanto aquí la gente esclavizada, pasando hambre, pasando miseria, hambruna. O sea, nada, pero nada que ver, ¿sabes? Pero bueno, el título ya existe y es plaga de langosta. Pérdida de cultivo durante años y ellos ahí batallando con los nuces y con los obispos. Y a raíz de esto, que es de lo, digamos, de lo más así, de cómo llegan las cosas, porque claro, esto se convierten en títulos y en cosas interesantes, y hoy en día, pues mucha gente defiende que Telde es la ciudad más antigua de Canarias porque ya era obispado en el siglo XIV, antes de la conquista. La primera que se... Claro, o sea, pero el obispado, se dice que es la que... No, pero luego hay pique con Lanzarote, porque la conquista empezó en Lanzarote, pero es que luego hay otras cuestiones interesantes, que es como... Canarias no empezó cuando llegaron los conquistadores, o sea, hay yacimientos en Telde mucho anteriores a 1300. Pero siempre se habla, cuando se habla de antigüedad, se habla de cuando... Claro, desde empieza la época de la conquista cristiana. La moderna, digamos, que se fundó. Total, que en Telde hay una plaquita que recuerda esto, que la ciudad tiene su par de siglos más que el resto, que es y para chulear a la gente cuando quiere sacar... Ya para chulear, chuleaba con el arzobispo de Telde. Sí, me parece. Como para chulear. Me parece una maravilla que el arzobispo de Telde viva en Rumanía. Más que decir que es la más Total, a mí se me acaba de pasar rapidísimo este capítulo, no sé si los que nos están oyendo también, pero bueno. Ya llegamos al final, que si alguno de ustedes quiere ser arzobispo de Telde, tiene que ser primero, el primer requisito, jovencito, porque esto se tarda en conseguir. Segundo requisito, seanme católico, porque si no, no lo va a... No, yo creo que el primer requisito es ser católico. Bueno, igual no importa. No, porque te puedes convertir, muchacha. Sí. Pero si te conviertes a los 70 ya no llega. No, es verdad. Y tercero, si tú que nos estás oyendo, probablemente nos estés oyendo de Canarias, a ella la jodimos. Sí, si vives aquí no puedes ser obispo de Canarias. Ya no vas a ser arzobispo de Telde en la vida. Pues nada, pues llegamos al final. Total. Y pues nada, nos veremos, llegamos hasta aquí, le damos las gracias a Radio Faro por recogernos toda la semana. A Neri, a Berto, a ustedes sobre todo. Acuérdense siempre que nunca lo decimos al final, de darle me gusta, de suscribirse, de yo qué sé. De comentar. Sí, porque muchas de las ideas que traemos esta temporada porque lo han comentado. Y estamos cumpliendo palabras de dar cosas. Sí. Y básicamente, ¿qué harían ustedes si fuesen arzobispo de Telde? Pues mira, también puede ser una de las cosas que nos puedan. Bueno, ¿y qué les habrán también? ¿Qué le ha parecido la bobería esta? Porque vamos. Nada, que muchísimas gracias y que tengan una maravillosa jornada. Venga, que pasen buena semana y hasta la próxima.